Eso queremos proponerte, Aiza, que le entregues ese micrófono a las personas que se encuentran allí cerquita a ti, que tienen esos libros, para que nos cuenten ese testimonio de por qué llegan allí, cuál es ese libro que seguramente para ellos será uno de sus favoritos y lo que representa para ellos. Mira, Abraham y Tatiana, antes de hacer eso, de hablar con las personas que están aquí, los lectores, yo te quiero proponer entrevistar y conversar con el maestro Homero Aridgis, quien es un escritor muy importante aquí en México y quien conoció personalmente a Gabriel García Márquez. Lo hemos estado esperando y ya por fin se encuentra aquí con nosotros antes de pasar a Bellas Artes. Maestro, ¿qué siente hoy, en un día como hoy, cuando se despide a un genio, a un gigante de las letras? Bueno, yo tengo la sensación de que García Márquez, si en alguna parte del espacio tiene conciencia o percepción de lo que está sucediendo, estaría contento, porque muestra un México al cual llegó, en el que yo lo conocí en 1962, un México hospitalario, abierto a la cultura, que hizo suyo su obra y su personalidad y que ahora lo despide con este servicio masivo y generoso. García Márquez, yo lo que digo es que ya el mundo de García Márquez, el realismo mágico, termina con él. Ya no es posible concebir continuadores del realismo mágico en Hispanoamérica, porque el mundo en el que él nació, yo nací en Michoacán, en el pueblo mágico de las mariposas monarcas, ya no son los mismos. Esos pueblos hispanoamericanos, a veces aislados del mundo, que vivieron una cultura mágica propia, han estado desapareciendo. Ahora los mismos niños en las zonas rurales, pues a veces ya manejan los teléfonos celulares, el Twitter, el Facebook. Estamos viviendo en la era electrónica. Entonces, si vamos a pasar un género literario en los años que vienen, en el siglo XXI, va a ser el del realismo fantástico y de la ciencia ficción y de otros temas. Maestro Aridgis, ¿puede contarnos alguna anécdota de usted con el maestro, el genio García Márquez? Bueno, mire, varias. El día que yo lo conocí fue en 1962, acababa de morir William Faulkner, el escritor norteamericano, en el mes de julio. Yo llegué a una revista que se llamaba Sucesos, en la que él colaboraba como periodista, y yo llegué como poeta a cobrar una colaboración en la revista Snob, que dirigía el escritor Salvador Elizondo, y ahí nos encontramos los dos. Pero yo en la calle había comprado unas últimas noticias que traía la nota sobre la muerte de William Faulkner. Entonces yo llegué a una oficina y me encontré a un hombre que de pronto se me quedó mirando y me dice: ¿qué vaina? Murió mi maestro, préstame el periódico. Y yo dije: ¿cuál maestro? Dice: William Faulkner. Entonces le presté el periódico y se puso a leer y me dijo: ¿Te gusta William Faulkner? Le digo: sí, lo he leído, La Luz de Agosto, Las Palmeras Salvajes, Santuario. Dice: yo también. Y me enseñó a escribir, me dijo, y esa vez lo vi. Luego me lo encontré en el Café Tirol, que estaba en la zona rosa, que él solía ir, todavía un poco indocumentado y muy apurado de dinero, con mucha escasez económica. ¿Pero le gustaba ir a ese café? Sí, claro, estaba lleno de escritores, de artistas, cantantes, actores, y era como un club cultural informal, que uno llegaba y encontraba a la gente que estaba y platicaba, y yo lo veía mucho llegar a ese café. ¿Y qué hacía García Márquez en ese café? Pues tomar un capuchino con nosotros, platicar de literatura. Luego él había leído a Juan Rulfo, el escritor mexicano, que era también un realismo mágico, pero al mexicano, lleno de muertos. Era más bien Día de Muertos que Día de Carnaval. Entonces, porque el realismo mágico de García Márquez es un realismo tropical, sensual, de colores, de exuberancia, y el de Rulfo era enjuto, recogido, melancólico, triste. Entonces eran dos realismos mágicos. Rulfo también era amigo mío, pero eran muy distintos, muy distintos. ¿En qué se diferenciaban estos dos grandes? Bueno, en temperamento, el temperamento muy casi huraño,
poco conversador, y García Márquez era muy social, muy cordial, y también por las preocupaciones. García Márquez tenía muchas preocupaciones sociales, de tipo lo que estaba pasando en América Latina. ¿Alguna vez le contó de esas preocupaciones sociales? Sí, claro, se le veía. Pues él era un periodista, había escrito, yo lo conocía, había escrito un artículo muy bueno sobre Venezuela, que se llamó Caracas sin agua, que preveía la ciudad actual, la ciudad con las crisis ecológicas actuales. ¿De cuándo estamos hablando? ¿De qué fecha? Pues de los 60, no recuerdo exactamente cuándo escribí el artículo, pero era un artículo de mucha veracidad, mucha investigación y mucha actualidad. Y a mí me hizo sentir la problemática de Caracas sin agua con la problemática de la Ciudad de México y de otras ciudades que de pronto van a tener la crisis del agua. Y luego también un día en el Café Tirol vino él y me dijo, a mi esposa y a mí, yo no sé conducir, me dijo, te llevo a tu casa. Vivía yo en la colonia Cuauhtémoc, Río Elba, y me llevó a mi casa en su coche. Entonces cuando llegó me dijo, ¿qué vaina, has leído mis libros? Y le dije, no, Gabriel, discúlpame, pero no solamente no los he leído, pero ni siquiera los he visto. Y abrió la cajuela de su coche y estaba lleno de libros, La hojarasca, El coronel lo tiene que le escriba, Los funerales de mamá grande. ¿Y se los regaló? Sí, me dice, llévate los que quieras, al menos que gente inteligente como tú me lea. Y le digo, bueno, me llevo uno y uno y uno. Y en ese tiempo, pues no se me ocurrió decirle, dame más y fírmamelos. Me dio unos y yo prometí leerlos, pero era un autor muy desconocido. Después nos juntamos muchísimo en la defensa del medio ambiente, porque yo fundé en 1985 el Grupo de los 100, que defendía la naturaleza. Y en 1991 hicimos un texto en la cumbre iberoamericana que tuvo lugar en Guadalajara, con los jefes de Estado que vinieron desde Felipe González, Carlos Salinas, Fujimori, Fidel Castro, Menem. Había muchas gentes de América Latina. Claro, México fue la sede de la primera cumbre iberoamericana. Y muy típico de México, invitaron escritores. Fue García Márquez y fui yo. Yo era muy joven entonces yo escribí un texto que se llamó Alianza Ecológica Interamericana, en que los países colindantes con el Amazonas deberían defender juntos el Amazonas, la ruta migratoria de los pájaros, la tortuga marina, de las ballenas, deberían ser defendidos por los países por los que pasaban esas migraciones. Y él leyó mi texto y siempre firmaba con nosotros el Grupo de los 100 y me decía muy claramente, porque era muy sincero y siempre tuvimos esa relación de sinceridad, me decía, mira, yo contigo en la ecología firmo todo, pero en política nada, dice, porque yo tengo mis propias ideas políticas como tú las tienes. Entonces, nunca me pidas que firma nada político, porque yo tengo mis propias ideas. Y yo sabía pues que él era un hombre muy, sus tendencias políticas muy conocidas, y México le sirvió en ese momento como país de una tradición libertaria, porque en los 60s los países de la organización americana, de países americanos, habían roto con Cuba. Entonces había dos países en el mundo no comunista que mantenían el puente diplomático, que era Checoslovaquia, ahora se llama República Checa, y México. Sí, México nunca rompió con Cuba. No. Entonces yo asistí a uno de los mítines con el general Lázaro Cárdenas, en la que yo estaba muy chamaco y que defendía la independencia diplomática y la soberanía política de México, y decía que México no debía romper porque el gobierno de entonces era muy de derecha. Maestro Arichis, también cuéntenos, Carlos Fuentes en su momento dijo que Gabriel García Márquez era el Quijote americano. ¿Usted cómo lo define hoy en día? Bueno, más que anterior a Fuentes, fue Pablo Neruda. Pablo Neruda, que era nuestro gran poeta, fue el que dijo que 100 años de soledad era como el Quijote de nuestra época. Fue el que empezó a comparar 100 años de soledad con el Quijote. Y precisamente en un día de hoy, como hoy, cuando en 1973 Neruda murió, yo estaba recordando que sus funerales, como vino su muerte después del golpe militar en Chile, sus funerales fueron posteriores y se hicieron
casi de manera clandestina, porque todo acto público estaba prohibido. Entonces ahí se cantó la Internacional, y que fue una especie de la primera protesta contra el golpe militar en Chile. Yo conocí a Pablo Neruda, era el gran poeta de esa época, el más inspirador, y era uno de los grandes poetas del mundo. Entonces, precisamente el día de hoy tenemos esta comparación con García Márquez. Muchas gracias, maestro Ariggi, por estas declaraciones para Telesur, esta entrevista tan bonita. ¿Alguna otra anécdota o...? Pues yo creo que ahora hay que leer su obra y esperar que nazcan otros García Márquez en Hispanoamérica. Porque, al contrario de lo que dicen muchos, yo creo que, porque hacen a veces comparaciones con España y todas esas cosas, yo creo que si algo tenía García Márquez es que era un escritor hispanoamericano, hasta el hueso. Entonces las comparaciones son útiles, pero él era hispanoamericano, y una sensibilidad, una cultura y una tradición libertaria política de Hispanoamérica. Gracias. Vamos a mantener viva la esperanza de la que nos expresa el escritor mexicano Homero Ariggi, que, como ya ustedes escucharon, fue amigo personal de Gabriel García Márquez y compartió en muchísimos momentos con él en el Café Tibol de aquí, de la zona rosa de la Ciudad de México, y en otros tantos lugares donde estaba el escritor. Tatiana y Abraham. Interesantes anécdotas, Aiza García. Volvemos contigo para tener la posibilidad de que converses entonces con los ciudadanos que van haciendo la fila más adelante, Aiza. Mientras tanto...